Esta presentación es una demostración muy breve de las ecuaciones de la isoterma de Langmuir y sus fundamentos teóricos. Entonces, desarrolla las ecuaciones cinéticas desde el modelo de absorción en superficies, pero es brevísimo con respecto a la profundidad con la que se puede tratar. Aquí vemos en general cuál es la información que tenemos que tener en cuenta para poder plantear el fenómeno de absorción. Lo que vemos es que en realidad lo que tenemos es una interacción de una especie química con una superficie. Esta, definida de manera muy ambigua y general, es en realidad una adhesión de los átomos o algunas especies químicas a esta superficie. En realidad, nos damos cuenta al hacer este modelo que primeramente la cantidad de espacios disponibles o de sitios de absorción son finitos. ¿Por qué? Porque primero, si tenemos una interacción, ya sea física o química, necesitamos que esa interacción se dé entre las moléculas y la superficie y por lo tanto el espacio y la dirección del absorbente no puede ser cualquiera y no puede ser de cualquier tamaño. Al mismo tiempo, de esto sale que la especie química no es infinitamente pequeña y por lo tanto la cantidad o el volumen que ocupa en, el, en la solución o en la especie se ve relacionada con la cantidad de superficie que puede absorber dicha sustancia. Entonces, eh, lo que observamos es que tenemos una cantidad de sitios finita en la superficie de absorción. Normalmente los materiales que tienen buena absorción son materiales que tienen una alta superficie para el volumen que están ocupando. Como vemos en estos cubos que estoy diagramando en este caso, el primer cubo es un cubo de un volumen específico cuya superficie pues está dado por las seis caras de este cubo. Sin embargo, conforme vamos yendo hacia la derecha, aunque el volumen no cambia porque las dimensiones son similares, la superficie al hacerse en cubos más pequeños tiene mayor cantidad de expuesta y por lo tanto tiene mayor sitios de absorción y por lo tanto es un mejor absorbente. Suele pasar que la mayoría de compuestos que son buenos absorbentes, o las especies o los alótropos, dependen mucho de este comportamiento. Es decir, los materiales altamente absorbentes tienen una superficie muy alta con respecto a su volumen. Esto, por ejemplo, el grafito, que es un absorbente que se utiliza mucho para hacer estos ejemplos, es muy dependiente, es por la forma laminar que macroscópicamente adopta este alótropo. El modelo de desarrollo de cinético de absorción es bastante simple. En realidad lo que podemos pensar es que en este caso tenemos una especie en la cual tenemos que está modelado como un gas, pero puede utilizarse en especies en solución, tomando en cuenta si representan una actividad similar a la que tienen de concentración. Y por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que tenemos un, un, una absorción de la sustancia y posteriormente podríamos tener una desorción hacia acá. Entonces tenemos una velocidad de absorción y una velocidad de desorción. En este caso tenemos por tanto una constante de velocidad, en este caso de absorción o desorción, multiplicada en la absorción por la concentración de gas. La desorción no depende de la concentración de gas porque en este caso depende solamente de si se libera o no de la superficie. Y en este caso colocamos una posterior variable. Esta teta que se coloca aquí en realidad hace referencia a la cobertura. Es un término denominado cobertura, que lo que genera o lo que está modelando es la cantidad de sitios ocupados de los sitios totales. En otras palabras, los sitios totales, si fueran 100 sitios totales y tengo ocupados 60, sería un valor de 0.6. Entonces la velocidad de absorción depende de la cantidad de sitios libres, porque entre mayor cantidad de sitios libres, más fácil es que se absorba. Y por lo tanto depende del complementario de la cobertura y por lo tanto es 1 menos cobertura y
velocidad de absorción depende directamente de la cantidad de especies que tenga absorbidas y por lo tanto depende de la cobertura. Modelando esto o aproximándolo a que la velocidad de desorción y absorción sean iguales, es decir, que el comportamiento de interacción de la superficie y de la especie no tiene diferencia cuando está absorbido o cuando está desorbido. En otras palabras, no hay diferencia en la forma en que molecularmente se comportan. Entonces podemos igualar estos dos modelos de arriba. Ojo, aquí como comentario, esto no significa que la cantidad de cobertura sea 0.5 o que la velocidad de absorción y la constante de absorción y desorción, perdón, sean iguales, porque en este pueden no serlo y sin embargo la velocidad de absorción y desorción pueden tener una cantidad similar por las demás variables. Haciendo entonces esta igualación y despejando para cobertura, podemos obtener esta ecuación. Y si introducimos una ecuación que nos relacione la constante de absorción y desorción, obtenemos una posterior ecuación en la cual pues tenemos, como podemos ver aquí, la cobertura en función de la constante esta de equilibrio y la cantidad de gas que estamos cubriendo. Si utilizamos los recíprocos podemos llegar a esta ecuación que vemos aquí en la parte superior y entonces tenemos que el recíproco de la cobertura es igual a 1 sobre la multiplicación de la constante de equilibrio de absorción-desorción por el gas más 1. Experimentalmente, pues nosotros podemos colocar la cantidad de gas en el sistema y medir la cobertura. Esta cobertura, pues, se puede medir experimentalmente, por ejemplo, retotitulando la cantidad de una sustancia que está siendo absorbida o midiéndola por alguna técnica espectrométrica de superficie. Y por lo tanto, podemos observar el comportamiento que vemos aquí. Este comportamiento es un comportamiento similar al comportamiento del mismo Michaelis-Menten, de hecho. Como podemos pensarlo, entonces estamos hablando de una especie que cuando llega hacia la cantidad total de sitios que pueden ser ocupados, pues tiene un comportamiento asintótico y hacia abajo tiene un comportamiento que tiene una forma de similar a exponencial, pero menos pronunciada como suele pasar con estas ecuaciones de recíprocos. Si colocamos en lugar de los valores de la concentración de gas contra la cobertura los recíprocos, entonces por la forma en que quedó esta ecuación tenemos una recta cuya pendiente es la constante. Y entonces esto nos puede servir experimentalmente ya para caracterizar los materiales absorbentes, puesto que podemos modificar experimentalmente la concentración de gas, graficar su recíproco y experimentalmente medir la concentración de la cobertura, y eso entonces nos da la información justamente de este valor de K, el recíproco de la pendiente. Y por lo tanto esto nos da la información de qué tan buen absorbente es el que estamos obteniendo en respecto al material que estamos analizando. Este comportamiento, pues, de los supuestos que utilizamos, solamente permite la utilización de una monocapa. En otras palabras, el sistema se satura al formar completamente una capa sobre la superficie expuesta y por tanto no tiene una segunda capa posterior o un comportamiento más complejo. También habría que agregar que este modelo es un modelo muy básico de cómo se comportan las asociaciones. Hay varios más complejos o más elaborados, pero digamos, es el modelo más fácil de describir y que tiene un comportamiento que puede ser bastante extendido en muchos materiales.